Ecos en la oscuridad. El aire nocturno en el bosque de la neblina siempre había tenido un peso peculiar, una densidad húmeda que se aferraba a la piel y silenciaba el mundo. Para Daniel, esa noche era diferente. La linterna, aunque potente, apenas arañaba la negrura que se tragaba los senderos conocidos, convirtiendo árboles centenarios en espectros retorcidos. Se había desviado del camino marcado, siguiendo una curiosidad insensata por un rumor local, una leyenda de sonidos extraños que emanaban del corazón del bosque. Al principio, solo era el crujir familiar de las hojas bajo sus botas y el susurro del viento entre las ramas altas. Pero entonces, lo escuchó. Un sonido débil, casi un lamento, que parecía venir de la profundidad del bosque, lejos de donde su linterna alcanzaba a iluminar. Se detuvo, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. ¿Un animal herido? No sonaba como ninguno que conociera. Era más humanoide. Continuó adentrándose, cada paso ahora cargado de una aprensión creciente. El lamento se repitió, un poco más fuerte, y esta vez Daniel pudo distinguir algo parecido a una súplica ahogada. La preocupación empezó a mezclarse con una punzada de inquietud. Estaba solo, muy lejos del sendero, y la oscuridad a su alrededor se sentía como una presencia activa, observándolo. De repente, el lamento cesó, reemplazado por un sonido nuevo. Un arrastre, como si algo pesado se moviera entre la maleza seca. No podía verlo, solo oírlo, acercándose lentamente. Intentó iluminar la zona, moviendo la linterna nerviosamente, pero los haces de luz solo revelaban troncos cubiertos de musgo y sombras danzantes. El sonido se detuvo justo fuera del alcance de su luz. Un silencio tenso se instaló, roto solo por su respiración agitada. «¿Hola?», se atrevió a decir, su voz apenas un susurro en la inmensidad oscura. No hubo respuesta, solo el silencio opresivo que parecía burlarse de su presencia. Luego, otro sonido, un chasquido seco, como si una rama se rompiera, pero no bajo un peso, sino retorciéndose. El sonido vino de su izquierda, cerca, demasiado cerca. Se giró bruscamente, la linterna temblándole en la mano, pero solo vio más oscuridad. Su mente empezó a divagar, recordando historias que había escuchado sobre el bosque, relatos de gente que se perdía y nunca regresaba, o que volvían cambiadas. El arrastre regresó, ahora desde su derecha, moviéndose en paralelo al sonido de la rama retorciéndose a su izquierda. Estaba rodeado por sonidos invisibles, movimientos en la oscuridad que su mente luchaba por comprender. ¿Era algo vivo? ¿O era su imaginación, jugándole una mala pasada en la soledad del bosque? Una nueva vocalización emergió del frente. No era un lamento, ni un arrastre, ni un chasquido. Era un susurro, un murmullo bajo, casi inaudible, pero que parecía filtrarse directamente en su mente, gelándole la sangre. No podía distinguir palabras, solo la sensación ominosa de una presencia que hablaba en un idioma que no entendía, pero que sentía profundamente. El susurro se intensificó, convirtiéndose en una letanía suave pero constante, que parecía envolverlo. Empezó a sentir una presión en la cabeza, como si algo intentara entrar en sus pensamientos. Dudaba de lo que oía. ¿Era real? ¿O su mente estaba fabricando estos horrores a partir del silencio y la oscuridad? Quiso correr, escapar de esa sinfonía invisible de terror, pero sus piernas parecían ancladas al suelo. El miedo lo había paralizado. La linterna cayó de su mano, dejando que la oscuridad lo engullera por completo, solo interrumpida por los tenues haces de luz que se proyectaban hacia el cielo. En la negrura total, los sonidos se volvieron más nítidos, más personales. El arrastre parecía rozar sus pies, el chasquido sonaba justo detrás de su oreja, y el susurro. El susurro estaba dentro de su cabeza, ahora más claro, aunque seguía sin entender las palabras. Pero la intención era inconfundible. Era una llamada, una invitación, o una advertencia. Una oleada de paranoia lo invadió. ¿Estaba solo? ¿O había algo más ahí, oculto en la oscuridad, esperando el momento adecuado para mostrarse? ¿Y si ya se había mostrado, no de forma visual, sino auditiva, sembrando el terror en su mente? De repente, todos los sonidos cesaron. Un silencio absoluto cayó sobre el bosque, un silencio más aterrador que cualquier ruido anterior. Daniel contuvo la respiración, escuchando con cada fibra de su ser. Nada, solo el latido furioso de su corazón en el silencio. ¿Había terminado? ¿Había sido solo su imaginación? Entonces, un último sonido. Su propio nombre, susurrado justo a su lado, con una intimidad escalofriante.
Pero no era su propia voz, ni la del susurro sin forma. Era una voz que conocía, una voz que no había escuchado en años. Dani, el aliento se le atascó en la garganta. Esa voz, era la voz de Leo, su mejor amigo de la infancia. Leo, cuyo recuerdo habitaba en un rincón sombrío de su mente, un recuerdo ligado para siempre a este mismo bosque. Daniel apretó los ojos con fuerza, su mente gritando que no era posible. Leo. No podía estar aquí. Una risa suave y hueca, casi un eco, se elevó desde algún lugar entre los árboles, una risa que sonaba dolorosamente familiar, como si un recuerdo feliz se hubiera podrido. ¿Me buscaste, Dani? Finalmente, el arrastre regresó, pero esta vez, Daniel juró que no era entre la maleza. Sonaba como si algo pesado se moviera por debajo de la tierra, vibrando en sus huesos. Y el chasquido de ramas. No eran ramas, sino el sonido de algo rompiéndose y reconstruyéndose a un ritmo grotesco. La voz de Leo, ahora más cercana, se volvía insistente. Siempre supiste que volvería a casa. Daniel se llevó las manos a la cabeza, intentando bloquear los sonidos, la voz. No era real, no podía ser real, era solo su mente, torturándolo. El bosque de la neblina siempre había tenido ese efecto, desdibujando los límites entre la realidad y la pesadilla. Pero la voz de Leo, esa era una tortura demasiado específica, demasiado personal. Un olor que le era extrañamente familiar. No te vayas, Dani. Todavía no. La voz de Leo ahora parecía venir de todas partes, desde arriba y desde abajo, envolviéndolo en un abrazo helado de sonido y memoria. Nos queda un último juego. Justo como antes. La guía ambivalente. El sonido de la voz de Leo se convirtió en un susurro constante, una melodía macabra que danzaba en sus tímpanos. Pero esta vez, el susurro no era ininteligible. Leo no hablaba con palabras claras, sino con fragmentos, instrucciones veladas que se entrelazaban con los horrores del bosque. Sigue el susurro, no mires atrás, no importa lo que oigas. Detrás, un crujido pesado, como el de un árbol siendo forzado a romperse desde adentro, resonó a su espalda. No era la voz de Leo, era la presencia, aquello. Daniel no pudo evitar un escalofrío que le recorrió la espina dorsal. Conocía ese sonido, lo había escuchado antes, una década atrás. Ese sonido era la firma de lo que se llevó a Leo. Corre, Dani, por el arroyo, el viejo roble, está esperándote. La voz de Leo sonaba más desesperada, más débil, casi suplicante, como si la misma criatura del bosque se estuviera alimentando de su esencia. La luz de su linterna, que había caído al suelo, parpadeó con fuerza, como si luchara por mantenerse viva. Daniel, aunque aterrorizado, sintió un impulso primario de seguir la voz de su amigo. No era una guía clara, pero era una dirección. Comenzó a caminar, tropezando en la oscuridad, con los sonidos del bosque volviéndose cada vez más urgentes. El arrastre pesado detrás de él se aceleró, el aire a su alrededor se hizo gélido. Podía sentir la presencia, una sombra inmensa e intangible que lo perseguía, moviéndose entre los árboles con una velocidad antinatural. No te detengas, Dani. Casi. Fuera del juego. La voz de Leo se distorsionaba, se volvía aguda, como si un disco rayado. De repente, un aullido gutural y profundo rasgó el silencio. No era animal, era un lamento de furia, de algo antiguo y primordial que había sido despertado. El aullido provino de justo detrás de él, y Daniel sintió el aliento fétido y helado en su nuca. Se lanzó hacia adelante, el corazón latiéndole a punto de estallar. Mientras corría, los susurros de Leo se mezclaron con los sonidos de la criatura. Más rápido, el hueco, en el roble, recuérdalo. El recuerdo lo golpeó como un rayo. El viejo roble, el hueco en el tronco, el lugar donde solían esconder sus tesoros de la infancia. ¿Estaba Leo realmente guiándolo? ¿O era una trampa más elaborada de su propia mente, o de la criatura? El suelo bajo sus pies tembló con cada paso de la cosa que lo seguía. El bosque parecía retorcerse, las ramas se convertían en garras, las raíces en trampas. La oscuridad no era solo la ausencia de luz, era una entidad viva que se cerraba a su alrededor. Finalmente, entre la negrura, divisó una silueta enorme. El roble, el hueco, un abismo negro en su tronco, lo llamaba. Corrió con las últimas fuerzas que le quedaban, ignorando el dolor en sus pulmones y la sensación de algo rozando sus talones. Justo cuando alcanzó el roble y se lanzó hacia el hueco, escuchó la voz de Leo una última vez, clara y nítida, pero teñida de una tristeza infinita.
Lo siento, Dani. Te salvé una vez. Esta vez, tienes que hacerlo solo. El sonido de la criatura era ahora una respiración monstruosa y húmeda justo fuera del hueco. Daniel se arrastró más profundamente en el tronco, sintiendo la corteza áspera contra su piel, mientras el bosque a su alrededor se volvía silencioso de nuevo. Un silencio diferente esta vez. No era el silencio opresivo de la caza, sino uno de espera. La revelación y la trampa. Daniel se encogió dentro del hueco del roble, el corazón martilleando contra sus costillas. El silencio que había caído sobre el bosque era asfixiante, pesado con la presencia de aquello justo fuera de su refugio. Podía sentir la vibración en la madera del árbol, una vibración profunda, como si la criatura respirara o se moviera con una paciencia aterradora. La voz de Leo no regresó de inmediato. El alivio inicial de la guía, a pesar de su terror, se había transformado en una ansiedad punzante. ¿Por qué el silencio de Leo? ¿Era una señal de que había cruzado una línea de seguridad? ¿O de que la criatura finalmente lo había silenciado? Mientras la paranoia lo carcomía, un fragmento de memoria se abrió paso a través de la niebla del miedo. Una tarde de verano, hacía 10 años. El mismo roble, los dos niños, Daniel y Leo, explorando, sintiéndose invencibles. Un ruido, un arrastre como el que acababa de escuchar, pero entonces más lejano. Leo, siempre el más valiente, se había aventurado a investigar. Daniel, petrificado, lo había visto desaparecer entre la maleza espesa. Los gritos de Leo, no gritos de dolor, sino de una súplica desesperada, una advertencia. Y luego, ese crujido, ese retorcerse de algo indescriptible. Daniel había corrido, ciego de terror, sin mirar atrás, sin poder hacer nada. Ahora, en la oscuridad del hueco, comprendió. Leo no lo había salvado de la criatura. Leo lo había salvado de su propia cobardía, empujándolo a huir mientras él se enfrentaba a lo inominado, sacrificándose para que Daniel viviera. La última frase de Leo, te salvé una vez. Esta vez, tienes que hacerlo solo, resonó con un nuevo y desgarrador significado. No era un lamento. Era una acusación, una verdad terrible que Daniel había enterrado. El hedor a putrefacción se intensificó, invadiendo el hueco del roble. Daniel sintió una presión en el pecho, como si el aire se le agotara. El silencio era más profundo que antes, un silencio antinatural que zumbaba en sus oídos. De repente, una idea helada lo asaltó. Si Leo lo había guiado hasta aquí, ¿era este un refugio o una trampa? No había salida por el otro lado del hueco. Estaba atrapado. Una risa, la misma risa hueca y rota de Leo, pero esta vez, con una distorsión macabra que sugería que no era Leo, sino algo que imitaba su voz. Una voz que había absorbido su esencia, envolviéndolo, ahogándolo. Nunca te fuiste, siempre estuviste, aquí, y con esas palabras, el roble, su supuesto refugio, comenzó a vibrar con una intensidad inusitada. No era el temblor de la criatura, era el árbol mismo. La corteza se sentía húmeda y pulsante bajo sus manos. Las raíces, que Daniel había creído que lo protegían, comenzaron a apretarse. El hueco se hacía más pequeño. No lo había guiado a un refugio, lo había guiado a una jaula. La última carrera y la despedida. El roble se contraía a su alrededor, la madera pulsaba como carne viva. Daniel escuchó el chirrido de las fibras retorciéndose, el olor a tierra húmeda se volvió abrumador. Comprendió el truco de la criatura, de la voz de Leo. No había escapatoria dentro del árbol. Su única oportunidad era salir, arriesgarse a la persecución abierta. Con una fuerza desesperada, empujó contra las paredes del hueco, sintiendo cómo las costillas del roble se apretaban contra él. Un crujido seco, doloroso, llenó el reducido espacio. No era el árbol, eran sus propios huesos. Gritó, un sonido ahogado que nadie escucharía. En ese instante de agonía y claridad, vio una fisura, una grieta en la corteza que antes no estaba, iluminada por un brillo fantasmal. Era pequeña, apenas lo suficientemente ancha para un brazo, pero era una salida. Se retorció, forzando su cuerpo a través de la abertura que el roble, en su macabra contracción, le había ofrecido. La corteza le rasgó la ropa y la piel, el dolor era insoportable, pero el instinto de supervivencia lo impulsaba. Finalmente, con un último y desgarrador esfuerzo, se liberó. Cayó al suelo del bosque, jadeando, el cuerpo dolorido, pero vivo. El aire exterior lo golpeó. La oscuridad seguía siendo densa, pero la presencia sofocante del roble y el hedor a putrefacción se disiparon ligeramente.
Escuchó el familiar arrastre detrás de él, más furioso ahora, la criatura consciente de su escape. «¡Corre, Dani, ahora!». La voz de Leo resonó, ya no con la risa quebrada, sino con una urgencia clara, casi como en sus juegos de niños. Esta vez, era una súplica genuina. Corrió más rápido de lo que creyó posible, a través de la maleza, sorteando árboles fantasmales. El arrastre se aceleró, pero él se negaba a ceder. Sus pulmones ardían, sus piernas flaqueaban, pero la voz de Leo era un mantra en su cabeza, empujándolo. De repente, una luz. Débil al principio, pero creciendo. No era la luna, era la luz de unos faros. Siguió corriendo, empujado por la esperanza y el terror. Los sonidos del bosque, el arrastre de la criatura, el chasquido y el susurro, comenzaron a desvanecerse, reemplazados por el sonido distante del motor de un vehículo. Salió del linde del bosque, cayendo de rodillas sobre el asfalto. Estaba en una carretera desierta. La fría luz de la luna, ahora visible, bañaba el entorno con un brillo plateado. Miró hacia atrás, hacia la oscuridad impenetrable de los árboles que acababa de escapar. Allí, bajo la luz de la luna, la oscuridad se abrió. Y por un instante fugaz, Daniel no vio el bosque siniestro. Vio una imagen vívida. Él y Leo de niños, riendo, jugando a las escondidas entre los mismos árboles. Leo, con su sonrisa traviesa, lanzando una pequeña piedra para despistarlo, un eco de un juego inocente, un momento antes de que la sombra de aquello cayera sobre ellos. La visión se desvaneció tan rápido como apareció. Pero mientras Daniel observaba, una figura pálida, casi translúcida, se materializó entre la oscuridad de los árboles. Era Leo, no el Leo espectral y torturador de su mente, sino el Leo de su infancia, con el cabello alborotado y una expresión de paz. Él no lo llamó, solo levantó una mano, en un lento y final adiós, antes de desvanecerse por completo en las profundidades del bosque de la neblina. Daniel se quedó allí, en medio de la carretera, con el cuerpo dolorido y la mente exhausta. Había escapado, pero el precio de la libertad era el peso de una década de culpa, la certeza de una promesa rota y la inquietante realidad de que algunos juegos, en ciertos bosques, nunca terminan del todo. Solo se transforman, y la última despedida de Leo fue un consuelo final o una confirmación de que una parte de él siempre se quedaría atrás, en los ecos de la oscuridad.